Reportes de la economía. Caputo anuncia nueva deuda. Caputo anunció con bombos y platillos sus últimas medidas de pseudo blanqueo, los dólares del colchón, un montón de cosas que tienen que ver con paradigmas económicos que están muy lejos de la mayoría de la población, pero que a la vez funcionan como zanahoria, ¿no? Como explicaciones de lo inexplicable que distraen de la verdadera realidad, que tiene que ver con los bolsillos y la mesa y el salario de los laburantes. Sol Rial, nuestra querida colega, compañera y amiga, integrante del equipo de Economía y Finanzas de ámbito financiero, nos va a dar un panorama de la situación. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo anda? Nos volvemos a encontrar vamos a hacer el ejercicio hoy de llevarlo técnico a algo que podamos entender entre todos sobre qué pasó ayer en el Banco Central y qué implican estas medidas, sobre todo qué te cambian a nivel bolsillo, ¿no? De las personas de a pie. Me gusta porque todas estas medidas económicas suelen en su enunciado estar tan lejos de la población, pero las plantean como muy cercanas, que es interesante e importante. Claro, y vamos a explicar también qué significa el modelo que está dejando el gobierno y cuál es el nuevo modelo. Así que vamos a hacer este ejercicio. Vos cualquier cosa me interrumpís y me preguntás si yo me voy volviendo muy técnica. Me gusta, Pero profesora. sí, vamos a empezar. Mm. Una de las cosas más importantes que yo destaqué, que ahora vamos a explicar todo el desarrollo, ¿no? Pero que va a impactar un poco en los bolsillos de las personas, es el fin, ayer se anunció, el fin del ancla de la política monetaria a través de las tasas. Esto que cuando, no sé si recuerdan, cuando arrancó el gobierno se conoció como la licuadora. Sí. Esto fue las tasas que, por ejemplo, pagaban los plazos fijos, ¿no? Recordemos que los plazos fijos en el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, siempre se trataban de que esté un poco por encima de la inflación, para que si yo guardo plata a través de un depósito, tenga algún, aunque sea un rendimiento en un contexto de una inflación alta. Sí, y para que la Bueno, gente, Sol, y para que la gente no sí. se vaya al dólar, ¿no? Esa es la ecuación. Exactamente, pero vos decías, bueno, puedo guardar, no sé, cobré el aguinaldo, guardo el aguinaldo, por ejemplo, en un plazo fijo hasta el verano, poner el de medio término, el que se cobra ahora, y lo voy guardando y voy generando un rendimiento. Bueno, ¿qué es lo primero que hizo Caputo o Bausili cuando llegó al gobierno? Bueno, tasas reales negativas, o sea, las tasas eran positivas porque en algún punto había un porcentaje que te pagaban, pero estaba por debajo de la inflación. Entonces, esto era una licuación de ahorros. Bueno. Esta tasa la determinaba el Banco Central, esta política monetaria, y había en su momento un mínimo que los bancos podían pagar a través de los plazos fijos, ¿no? Recordemos que decían, bueno, la tasa de la política monetaria es 20% y los plazos fijos no podían estar por debajo. Bueno, el fin del ancla de la política monetaria significa que ya no tenemos más tasa de política monetaria. Ayer se determinó que esto no está más. Entonces, ahora vamos a explicar cómo funciona esto, ¿no? Porque hay todo un tecnicismo detrás. Sí. ¿Se acuerdan de las LELIQs? Mm. Que las LELIQs la habían nombrado supuestamente en el debate presidencial, cuando fue en su momento, que Burrich no entendía qué eran. Bueno, vamos a explicarlo de forma muy fácil. En un contexto donde los préstamos y los depósitos, o sea, el negocio que hacen los bancos, básicamente, ¿no? Vos cobrás la plata de tu sueldo y queda en el banco y el banco después esa plata se la presta a otra persona. Ese negocio de los créditos y los depósitos no estaba equilibrado. Esto estamos hablando de la época de Alberto Fernández. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para tratar de suplir este negocio que los bancos no estaban haciendo por sí mismos? Bueno, les dio un respaldo a través de lo que fueron las LELIQs. ¿Cuál fue el problema de las LELIQs? Las LELIQs empezaron a crecer, a crecer, a crecer de forma descomunal y empezaron a crear inflación endógena. ¿Qué significa? Que para pagar los intereses, el Banco Central necesitaba emitir pesos para pagarle el interés a los bancos que tenían estos títulos, que eran las LELIQs, en su poder. Ujú. Claramente generar inflación para todos, para el tipo que está esperando el colectivo también. O sea, entonces, en esto le voy a dar un poquito la razón al gobierno que había que desarmar esta bomba de las LELIQs, porque no es justo que por un negocio de los bancos que no está sucediendo de forma correcta tengamos que pagar todos la inflación, Sí. básicamente. Bueno, Bueno, aclarando y no olvidando que antes de las LELIQs estuvieron las LEVAQs y que siempre los gobiernos, el de Macri, por ejemplo, usaron estas herramientas. siempre.
De hecho, este gobierno las reemplazó con las LEFI. No es que las LEVAX dejaron Sí. de existir. O sea, reemplazaron las LELIX con las LEFI, que obviamente siguieron funcionando como un respaldo de los plazos fijos. Qué nombres, Bueno, ayer qué nombres simpáticos que le ponen a las letras, ¿no? sí, La- ¿no? las Lefi. La diferencia es que las LEFI eran letras del Tesoro, obviamente, y que ahora, al vencimiento, o sea, van a vencer el mes que viene, van a dejar de existir. Esto implica de que a partir de ahora no hay más de tasa de política monetaria, lo que decíamos, y esto sí va ahora a términos ya de mercado netamente, que es lo que busca este gobierno. Bueno, la tasa la van a definir los privados, ¿no? A partir de ahora, eh, lo que paga una billetera virtual, por ejemplo, mucha gente debe tener billeteras virtuales de Mercado Pago, por ejemplo, o de Ualá, o de Cocos Capital, o de Naranja X, o todas esas billeteras virtuales. A partir de ahora eso queda totalmente libre porque no hay tasa de referencia.